Gracias por estar. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos para poder continuar con esto. En primer lugar, agradecer al doctor Gustavo Vázquez, que todos lo conocen, ha venido de Canadá para este congreso. Agradecer al laboratorio Siegfried por este simposio, por haber colaborado y patrocinado este simposio. Voy a presentar en esta oportunidad al doctor Vázquez. El doctor Vázquez es médico psiquiatra, es profesor de la Universidad de Queen's en Kingston, Canadá, es experto en trastornos del estado de ánimo y esta vez va a hablar sobre actualización en el diagnóstico y terapéutica de la depresión bipolar. Esta mesa va a estar coordinada por mí y por el doctor Camino. Yo tengo que irme en un rato, pero vamos a hacer co-chairs. Gustavo, adelante. Muchas gracias, Alejo, por la presentación. Gracias al Laboratorio Siegfried por la invitación. Y vamos a repasar el diagnóstico y sobre todo la terapéutica del trastorno bipolar. Este es mi conflicto de intereses. Como saben, este simposio está auspiciado por el Laboratorio Siegfried. Lo que quiero decir es que no me dijeron el tema que tenía que exponer, ni tampoco me pidieron las diapositivas para revisarlas, así que en principio, si cabe, estaría libre de conflicto de intereses. Soy miembro de Advisory Board de algunas empresas, speaker de otras, y tengo algunos grants de investigación que estamos usando para producir algunos datos. Y vamos a empezar con lo más básico, que es un poco el panorama de lo que viven los individuos que padecen enfermedad mental grave como el trastorno bipolar, que están mucho tiempo enfermos. Esto es una revisión sistemática. Como pueden ver, hay un seguimiento de muchos pacientes, casi 4.000 pacientes durante más de 7 años, y lo que ven es que la mitad del tiempo están eutímicos y la mitad del tiempo están con síntomas de alguna de las fases, o depresivos, mixtos o maníacos, hipomaníacos. Cabe destacar que la parte más grave de la enfermedad claramente es la depresión. Más tiempo pasan en fase depresiva que en síntomas mixtos o en manía. También es importante destacar que cuando hablamos de eutimia, hablamos que el paciente no tiene episodios, no tiene síntomas propios de un episodio, pero esto implica en muchos casos un impacto, como saben, funcional, calidad de vida y demás, ¿no? Que están totalmente recuperados. El inicio de los síntomas en general es hacia la depresión. 75% de los pacientes empiezan con un cuadro depresivo. Los que tienen suerte, el otro 25%, empiezan con un cuadro maníaco. Digo que tienen suerte porque el diagnóstico es mucho más temprano. Estamos haciendo un diagnóstico más o menos entre 8 a 10 años de la enfermedad, y esto lleva como consecuencia que estamos perdiendo 8 años o más de un tratamiento adecuado. No tenemos un buen diagnóstico, por lo tanto no hacemos el tratamiento adecuado. Importante también mencionar que en nuestra cabeza muchas veces pensamos en la depresión bipolar como parte de la enfermedad de tipo 2. Se acopla el micrófono, ¿no? ¿O soy yo? ¿Se acopla? Más cerca, ahí está. Les decía que cuando hablamos de depresión bipolar pensamos más en tipo 2, pero también el paciente con enfermedad bipolar de tipo 1 sufre más de la depresión que de la manía. ¿Sí? Realmente la depresión es lo que más afecta a nuestros pacientes. Estos son datos de Argentina, en donde podemos ver que tenemos una demora diagnóstica de más o menos 8.4 años. Y les quiero mencionar que hay una cierta diferencia en el diagnóstico también. La demora diagnóstica es mayor entre las mujeres que en los hombres, prácticamente de 1 año.
de diferencia. Quizás los hombres presentan cuadros maníacos, hipomaníacos más tempranos que las mujeres y ahí podemos hacer el diagnóstico correcto. ¿Cómo podemos tratar de mejorar esta situación? Es decir, llegar a un diagnóstico y como consecuencia a un tratamiento más temprano. Primero, pensar en que la enfermedad bipolar, así como está definida tradicionalmente, no es estar en un polo de alegría, de euforia y en un polo de depresión. El polo de manía o de aumento del ánimo puede estar o no puede estar. Y esto es importante porque el criterio principal, o criterio A para el diagnóstico, cambió a partir de las últimas versiones del DSM, a partir del DSM-5, en donde el aumento de la actividad, la energía o la productividad también pasó a ser un factor clave. Muchas veces perdíamos el diagnóstico en estos pacientes porque preguntábamos si había pasado por una fase de euforia, de aumento de estado de ánimo. Y los pacientes decían que no, pero si empezamos a preguntar con más detalle, por ahí tenían periodos de mayor productividad, de tener más energía, de sentirse mejor, y no lo viven como una fase de enfermedad y se los pasaba al diagnóstico. Entonces esto creo que el DSM-5 y el TR nos han ayudado en el diagnóstico. Pensar que realizar la evaluación inicial con un familiar o alguna persona cercana que conozca bien al paciente es de suma importancia. Nosotros pensamos que somos muy buenos clínicos, que somos excelentes en diagnóstico y no necesitamos tener a nadie al lado del paciente en las primeras entrevistas, pero esto nos ayuda a duplicar el diagnóstico. Hay varios estudios que demuestran que tener un familiar o una persona cercana al paciente en la primera entrevista duplica las chances de hacer un diagnóstico correcto de enfermedad bipolar. Como les decía, muchos pacientes olvidan que la hipomanía sucedió en algún momento de sus vidas. No solamente por creer que la fase de alta energía y productividad es una fase en donde uno no está enfermo, sino es el mejor momento de su vida, sino que la distorsión cognitiva que se produce durante la hipomanía e incluso la manía hace que muchos pacientes se olviden de haber cursado con esa fase. Y eso el familiar o la persona cercana lo puede traer. Usar herramientas de rastrillaje, como la MDQ o la BCDS, también nos ayudan a detectar la enfermedad bipolar. No porque son herramientas diagnósticas, pero sí nos ayudan a hacer una identificación rápida en los pacientes, son autoaplicadas, y si fueran positivas podemos indagar con más detalle en la historia clínica del paciente. Y la más importante de todas, que le puse acá abajo, es pensar que el paciente que está sentado delante nuestro, sufriendo depresión, puede tener una depresión bipolar. ¿Sí? Siempre hacemos el diagnóstico al revés. Siempre ponemos la depresión unipolar como el primer diagnóstico. Y debería ser el diagnóstico de exclusión. Un paciente se sienta, dice que está deprimido, y ya empezamos a preguntar qué medicamentos tomó, cuándo empezó la depresión. Primero tenemos que hacer el descarte de una depresión secundaria, una enfermedad médica, clínica, o por consumo de sustancias. Tenemos que pensar después en una depresión bipolar y finalmente llegar al diagnóstico de depresión unipolar. Por supuesto, el DSM nos ayuda para eso porque los criterios clínicos para depresión bipolar y para depresión unipolar o episodio depresivo mayor son exactamente los mismos. Pero hay algunas características que nos pueden ayudar a hacer una identificación entre una enfermedad y la otra. Los pacientes con enfermedad bipolar, en general, más frecuentemente abusan de sustancias, tienen una historia familiar positiva, su edad de comienzo, la edad de comienzo de la enfermedad en general es mucho más temprano que la enfermedad unipolar. La enfermedad posparto también habla más de enfermedad bipolar, no solamente depresión posparto, sino psicosis posparto también. ¿Sí? Los síntomas psicóticos en individuos jóvenes en depresión también es muy predictivo de enfermedad bipolar. Síntomas atípicos, como saben, el aumento del apetito y el aumento del sueño.
el rápido inicio y desaparición de la depresión, la cantidad de episodios, que esto es fundamental, los clásicos hablaban de una enfermedad recurrente, la cantidad de episodios también nos habla de más de enfermedad bipolar que unipolar, y la duración de los episodios, a veces son episodios breves, de inicio y desaparición rápido, también nos pueden hacer pensar en una enfermedad bipolar. Estas son las dos escalas que les mencioné, la MDQ y la BCDS, las dos están traducidas, validadas en nuestro país, son de libre acceso en Internet. Nos ayudan, como decía, en el rastrillaje de la enfermedad, hace una detección de la enfermedad incluso antes de ver al paciente, y si son positivas, entonces tenemos que hacer una entrevista más profunda. Cuando comparamos el rendimiento de estas dos escalas en pacientes en Argentina, como pueden ver, la MDQ está diseñada básicamente para detectar enfermedad bipolar tipo 1, pero bipolar 2 o espectro se les escapa bastante, ¿sí? La BCDS tiene buena sensibilidad, especificidad para el diagnóstico de bipolar 1 y mayor para también bipolar 2 y no especificado. Entonces son herramientas que nos pueden indicar que prácticamente entre 7 y 8 pacientes que dan positivos pueden tener enfermedad bipolar. Hay una escala nueva que se diseñó de una forma distinta, no usando los criterios del DSM, sino haciendo una revisión sistemática de la literatura en cuanto a los factores predictores y más frecuentemente asociados a enfermedad bipolar, y una ronda de consenso Delphi entre los expertos, y se llama RMS, o Evaluación Rápida del Estado de Ánimo. La está en este momento validando, ya está traducida, y la está validando una población clínica en Argentina, la doctora Dínez de INECO y el Hospital Fernández. Y son 6 ítems, es mucho más rápido y más completo de llenar. En otras poblaciones, en Estados Unidos y en China, donde también ya está disponible, es más sensible y específica que la MDQ para el diagnóstico de enfermedad de depresión bipolar tipo 1. Les mencionaba la edad de diagnóstico como uno de los predictores más fuertes de enfermedad bipolar. Decíamos que los pacientes con enfermedad bipolar en general empiezan mucho más temprano que los pacientes con depresión unipolar, ¿sí? Tenemos varios factores implicados en que esto suceda. Como saben, es una enfermedad con alta carga genética hereditaria y eso quizás pueda ser uno de ellos. Pero cuanto más temprano empieza la enfermedad, el primer episodio depresivo, como decíamos, más probable es que el paciente sea un paciente con enfermedad bipolar. También tener presente que nuestros diagnósticos van cambiando con el tiempo. Y esta es la muestra de pacientes con enfermedad afectiva que ha sido seguida durante más largo tiempo por el Dr. Angst en Zúrich. Y pueden ver que casi 40% de los casos en 50 años de seguimiento pasaron de depresión mayor o unipolar a enfermedad bipolar. Sobre todo el principio es donde más rápido se produce. Entonces, también como clínicos, tener presente que empezamos a medicar a un paciente con depresión y aunque no tenga ningún signo o síntoma de enfermedad bipolar, el paciente puede hacer un viraje, un switch, y transformarse en enfermo de tipo bipolar. Otro también consejo para nuestra práctica, en general, uno cuando va a una charla, a mí por lo menos me pasa cuando voy a una charla, quiero llevar cosas para mi aplicación, para mi clínica, es que el diagnóstico del subtipo bipolar también puede cambiar, sobre todo en pacientes más jóvenes. Este es un estudio de Axelson, que trabaja en Canadá, y el cambio de diagnóstico en 5 años es muy alto en los jóvenes, del no especificado o espectro a bipolar 1 y bipolar 2, y el cambio de bipolar 2 a bipolar 1 es 25% de los casos. ¿Sí? No nos quedemos tranquilos que el paciente está bien diagnosticado, ha tenido episodios hipomaníacos y entonces es un bipolar 2 y no va a switchar a una manía, no puede ser un episodio psicótico maníaco.
¿sí? Esto puede pasar. La historia familiar nuevamente es el predictor más fuerte de cambio de diagnóstico de subtipo de enfermedad bipolar. Síntomas psicóticos, esto también de una muestra argentina. Sergio también lo reportó en una muestra diferente. Pacientes jóvenes con depresión y síntomas psicóticos. En primer episodio, casi 40% de los casos. ¿Sí? Y así como hablamos antes del límite difuso o de la confusión diagnóstica o el error diagnóstico, la demora diagnóstica de depresión unipolar a bipolar, muchos de los pacientes jóvenes con cuadros psicóticos, incluso con síntomas de primer orden, pueden ser confundidos con pacientes con esquizofrenia. ¿Sí? Y sabemos muy bien, cuando ponemos ese diagnóstico es muy difícil de revertir. Entonces, tener presente que paciente joven, con síntomas depresivos, psicótico, puede ser un paciente con enfermedad bipolar. Bueno, este es uno de los dos estudios que hizo desaparecer el episodio mixto del DSM-4. El DSM-4, la versión revisada del año 94, teníamos la posibilidad de hacer un diagnóstico de depresión bipolar, hipomanía, manía o episodio mixto. Y el episodio mixto implicaba tener síntomas de los dos polos al mismo tiempo. Un episodio maníaco, hipomaníaco completo y depresivo al mismo tiempo. Este es un estudio del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, STEP-BD, en donde se pasaban escalas en pacientes con diagnóstico de depresión bipolar, pero esto es el número de síntomas maníacos del polo opuesto. Entonces lo que se vio básicamente es que ese cuadro, depresión completa y manía o hipomanía completas, era muy, muy poco frecuente. Y esto también es interesante para nosotros porque vemos que la mayoría de los pacientes en depresión bipolar tienen 1, 2 o 3 síntomas del polo opuesto. Sería una de las presentaciones más frecuentes. Y los pacientes con depresión, llamémosle pura, depresión bipolar sin síntomas del polo opuesto, prácticamente un 30% de los casos. También importante tener presente que estos síntomas mixtos o características mixtas no solamente están en los cuadros de depresión bipolar, sino también en los cuadros de manía y hipomanía. Fíjense, 35% en ambos casos, en 17 estudios, casi 20.000 pacientes, sino también en depresión mayor. Y fíjense el número, 1 de 4 pacientes con depresión unipolar tienen síntomas de características mixtas del polo opuesto. Esto es muy importante para el diagnóstico sobre todo, pero fundamental para la terapéutica, porque no va a responder igual un paciente depresivo bipolar que le damos antidepresivos y tiene esta presentación que el que tiene esta presentación. ¿Sí? Lo mismo aquí. Lamentablemente la enfermedad bipolar es la número 1 en cuanto a las tasas de suicidio. ¿Sí? Sería nuestro enemigo público número 1, la enfermedad con la cual tendríamos que luchar con más fuerza. También en una muestra argentina, solamente es datos locales, pero que replican lo que está reportado hace muchos años en otras poblaciones, pacientes con enfermedad bipolar, sin intentos, 67%, 33% con intentos de suicidio. Los intentos de suicidio son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, pero esta tasa se revierte en cuanto a la letalidad. Los hombres intentan menos suicidarse, pero son más efectivos al hacerlo. Esta es una revisión que se publicó hace poquitos años, en donde se compara el riesgo de suicidio en pacientes adultos y jóvenes con trastorno bipolar versus la población general. Y entonces lo que podemos ver acá es, lo que más nos interesa a nosotros es la letalidad del intento. ¿Sí? En la población general tenemos 600 intentos de suicidio por 100.000
habitantes en un año. Y los suicidios consumados son 10 por 100.000 en un año. Con lo cual la letalidad, que es la tasa entre el intento y el suicidio consumado, es de 55%. Cuando comparamos estas tasas en la población general con los pacientes con enfermedad bipolar, podemos ver que los números son mucho más altos, por supuesto, en intentos, 600 contra 4.200. Los suicidios también mucho más altos, y cuando hacemos la relación van a ver que se duplica la letalidad. Es decir, no solamente intentan suicidarse más veces, sino que son más efectivos en lograr el suicidio. Los jóvenes, por su parte, tienen mucha más cantidad de intentos de suicidio, pero los intentos son menos letales. Es bien sabido que los adultos mayores son los que cometen los intentos de suicidio más letales. Vamos a pasar a la terapéutica y lamentablemente, a pesar de todos estos datos que presentamos en depresión bipolar, las herramientas que contamos para combatir esta enfermedad son bastante escasas. Tenemos los agentes aprobados por la FDA para esta enfermedad, muchísimos para manía, unos cuantos también para mantenimiento y poquitos, la verdad que muy poquitos, para lo que es la depresión bipolar. Sí, perdón. Son todos, como ven, antipsicóticos, y los vamos a repasar rápidamente. El primero de ellos, que fue una creación de Mauricio Toen, cuando trabajaba en el Eli Lilly, es la combinación de un antipsicótico con un antidepresivo, ¿sí? Olanzapina con fluoxetina. Por supuesto, los dos productos de la misma compañía farmacéutica. El truco fue que la FDA aprueba monoterapia, entonces lo que hizo es poner los dos productos en un solo comprimido, en una sola cápsula, y eso es una monoterapia. Pero en realidad los pacientes recibían dos drogas. Este fue el primer estudio que abrió las puertas para los antipsicóticos atípicos en enfermedad bipolar en fase depresiva. Y vemos que la combinación funcionó mucho mejor, por supuesto, que el placebo, es un dato bien conocido hace más de 20 años, y olanzapina también tiene un rendimiento intermedio, de tal manera que está aprobado en algunos países, como en Japón, en monoterapia para el tratamiento de la depresión bipolar. A este le siguió el medicamento que hoy por hoy tiene la mayor cantidad de estudios realizados y el mayor número de estudios de pacientes estudiados en depresión bipolar, que es la quetiapina. Son 5 estudios en total, los clásicos Boulder comparado con placebo, 300 y 600 miligramos, 2 similares a los Boulder pero con un comparador activo, no solamente placebo, sino un comparador activo litio y paroxetina, y un estudio con quetiapina XR. Como pueden ver, las dos ramas, 300 y 600 miligramos, fueron mejor que placebo para el tratamiento de la depresión bipolar en agudo. Y por supuesto, la FDA aprueba con buen criterio 300 miligramos. ¿Sí? Y acá hay dos mensajes. Uno, que la dosis debería ser 300 miligramos. Si un paciente está tratado con quetiapina 25 o 50, no es un tratamiento efectivo, aunque la droga es efectiva, pero no es una dosis efectiva para el tratamiento. Y algunos pacientes que no pueden responder a 300, quizás respondan a 600, a una dosis más alta. ¿Sí? Entonces son los mensajes para tener en cuenta. Estos son los estudios en Bolden, uno comparado, que replican los mismos resultados, quetiapina 300 y 600, contra placebo, pero uno tiene litio en monoterapia y otro tiene paroxetina en monoterapia. ¿Sí? Es el único estudio doble ciego comparado con placebo y otro comparador activo de un antidepresivo en monoterapia en enfermedad bipolar en fase depresiva. Litio y paroxetina no se diferenciaron con placebo. Hay algunas, digamos, quizás fallas en cuanto al diseño, pero claramente comprueban la eficacia de quetiapina 300 y 600 para depresión bipolar. Y más nuevitos, lurasidona, que como saben fue aprobada para el tratamiento de la depresión bipolar, pero no para manía.
Esto es una estrategia que el laboratorio Sunovion hizo para focalizar la inversión en la fase depresiva. Había demasiados competidores, eso es lo que se piensa, demasiados competidores para manía, y solamente hicieron estudios en depresión bipolar. 20 a 60 miligramos, y tenemos acá 80 a 120, los mismos resultados, por lo cual, nuevamente, se aconseja la dosis más baja, 20 a 60 miligramos. ¿Sí? Lo interesante es que hicieron también estudios en combinación, lurasidona contra placebo, el estudio que les acabo de mencionar, pero también hicieron placebo más estabilizante del ánimo, valproato o litio, y lurasidona más valproato o litio. El resultado fue que lo más efectivo de todos fue la combinación de lurasidona más el estabilizante del ánimo. Por eso en las guías se pone como más efectiva la combinación que lurasidona en monoterapia. Por supuesto, es un salto que no hay que hacer, como dicen, no lo hagan en su casa, pero monoterapia de litio y valproato fue más efectivo que el placebo. Son dos estudios distintos, pero vemos que también funcionan para el tratamiento de la depresión bipolar. Un mensaje interesante es que los antipsicóticos atípicos no tienen un efecto de clase sobre la depresión bipolar. Para el tratamiento, algunos son efectivos y otros no. ¿Sí? Y, por ejemplo, aripiprazol y saprisidona tienen dos estudios randomizados, controlados contra placebo, distintos, que fueron negativos para el tratamiento de la depresión bipolar. Entonces, algunos son efectivos y otros no. La mayoría de ustedes, supongo que conoce el número necesario para tratar, que básicamente es lo que hacemos todos en nuestra cabeza cuando vamos a empezar a tratar a un paciente y estamos pensando en un medicamento. Pensamos en cuán efectivo puede ser y también cuán dañino puede ser, cuántos efectos colaterales puede producir. Pensamos en ese balance entre eficacia, seguridad y tolerabilidad. El número necesario para tratar básicamente es la diferencia que tiene el medicamento contra el placebo para producir una respuesta clínica. En este caso hablamos de depresión, entonces hablamos de una reducción por convención del 50% de la severidad de los síntomas depresivos. Y el número necesario para dañar es lo opuesto, la cara opuesta. Es la capacidad que tiene ese medicamento contra el placebo para producir un efecto colateral. ¿Sí? Entonces, en este caso, los efectos colaterales más frecuentes de los medicamentos probados en depresión bipolar, los anticonvulsivos, la motrigina y valproato, son sedación o náuseas. Litio, los más reportados son temblor o náuseas, y los antipsicóticos son sedación excesiva, acaticia o aumento de peso mayor al 7% con respecto al peso de base, antes de empezar el estudio. Entonces, basado en eso, podemos ver que el número necesario para tratar de olanzapina, fluoxetina combinadas y quetiapina es muy bajo, esto es muy bueno, pero el número necesario para producir un efecto colateral, en este caso es aumento de peso o sedación, también es muy bajo, es decir, tienen más potencia para producir efectos colaterales. Los más nuevos, como lurasidona y cariprazina, también tienen un buen número necesario para tratar, comparado con placebo, y la aparición de los efectos colaterales, en este caso los más frecuentes son acaticia, efectos extrapiramidales, son mucho más altos, con lo cual es mucho menos frecuente. Es decir, tienen muy buena eficacia con un perfil de tolerabilidad mejor. Y como todos sabemos, queremos hacer un ranking siempre y ver cuál es el mejor, cuál es el primero, el número 1. Y acá lo que vemos es que si ponemos los números necesarios para tratar, de acuerdo a todos los estudios publicados para estos productos, tenemos olanzapina y fluoxetina combinados primero, lurasidona, quetiapina y cariprazina en ese orden. ¿Sí? Pero cuando agregamos los intervalos de confianza, estadísticamente no hay diferencias entre ellos. Con lo cual, técnicamente, todos son efectivos para tratar la depresión bipolar. ¿Sí? Y que solamente está aprobado en Estados Unidos, es el último que aparece, la lumateperona, tiene un número necesario para tratar también, similar, todos menor a 8,
y el intervalo de confianza también corta a todos los demás, o sea que estadísticamente sería igual. Como saben, las guías CANMAT están preparadas por un grupo de académicos en Canadá. Las primeras guías CANMAT salieron en bipolares en el 2005, en depresión bastante hace, unos 8 años antes, y se han hecho diferentes actualizaciones, una revisión completa en conjunto con algunos miembros de la ISBD, con lo cual son también las guías de referencia de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Y lo que se está trabajando en este momento son las guías CANMAT 2024. ¿Sí? O sea, ya se hizo toda la revisión de la literatura y se van a publicar con suerte a principios del año que viene. Están en preparación. Es una actualización de las del 18, porque no hay tanta evidencia nueva como para hacer toda una revisión completa. Seguimos en colaboración con la ISBD y, como saben, provee recomendaciones basadas en evidencia para los tratamientos. ¿Cuáles son los objetivos de las guías CANMAT? Bueno, ustedes lo saben, el primer objetivo es ser famoso y rico. ¿Sí? El segundo objetivo es ayudar a los clínicos en la toma de decisiones de sus tratamientos. Hay tanta evidencia, tantos estudios publicados, que el papel sol tampoco nos alcanza, tiene que estar digerido de alguna manera por la experiencia, por la revisión de los que trabajan en este tema. Y entonces lo que se trata de hacer es básicamente traducir esos datos existentes en recomendaciones que puedan ser fáciles de utilizar en los consultorios clínicos. Los niveles de evidencia están puestos de esta manera, de forma visual, desde las guías 2018. Esto sigue en las guías nuevas, las 2024, con una torta, un pastel completo para el nivel 1 de evidencia. Es donde hay más estudios publicados, donde hay revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios controlados contra placebo, y así va bajando el nivel de evidencia, ¿sí? Lo que está publicado. Sobre eso, lo importante es el nivel de recomendación que hacen los expertos. Es decir, tenemos mucha evidencia, pero digerida. Por ahí los niveles de recomendación de primera línea de tratamiento incluyen nivel 1 y 2 de evidencia, en donde hay evidencia de eficacia más lo que es el respaldo clínico en cuanto a seguridad, tolerabilidad y en el caso de enfermedad bipolar sin virajes por tratamiento. Como saben, los antidepresivos pueden virar o producir un switch, un cambio anímico hacia la manía. Los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos típicos en particular, producen el switch contrario, el switch hacia la depresión. Eso también tenemos que estar atentos a eso. Y otra cosa también muy importante, en las guías, que a mí me parece lo más importante de todo, es lo que no hay que hacer, lo que no está recomendado. No solamente porque es una opinión de los expertos, pero sobre todo porque fue probado en algún momento y no fue efectivo. Entonces, desde las guías 2018 lo que se hizo es un ranking. Hasta el 2018 no había un ranking. Es decir, que empezamos, si el paciente no tiene ningún tratamiento, ¿con qué empezamos primero? Por el grado de evidencia más el grado de recomendación. Y entonces se hace algo que a mí me parece muy interesante, que es tratar al paciente en la fase, en este caso es un ejemplo, el paciente está en episodio maníaco, pero pensando en el futuro, que este tratamiento no solamente sea efectivo para manía, que no produzca switch, que sea tolerable, que no produzca demasiados efectos colaterales, pero que también sea efectivo en mantenimiento y también en fase depresiva. ¿Sí? Entonces hace este tipo de ranking que lo van a ver en todas las guías CANMAT. Esto no se pudo hacer en las guías de depresión, porque la evidencia es tan grande que no pudo hacerse un ranking. ¿Qué antidepresivo empezamos primero? Entonces, en las guías de depresión, las guías salieron este año, de depresión mayor, de CANMAT, están todos en el mismo nivel, están recomendados en orden alfabético.
Estos son los rankings, como les decía, de niveles de evidencia y seguridad. El más importante es este, nivel 1 y nivel 2, pero también tenemos evidencia negativa, como les decía. ¿Sí? Medicamentos que se probaron, por ejemplo, en depresión bipolar, aripiprazol y ziprasidona, y tienen un cuadrado rojo, porque se probaron y no funcionaron. Entonces no empecemos por ahí de ninguna manera. Y también tienen estos signos de menos a tener 3 más, que es la tolerabilidad o el riesgo de viraje. ¿Sí? Algunos tienen más propensión a producir aumento de peso, sedación, etcétera, etcétera. Y entonces tienen signos positivos que nos hablan de menor tolerabilidad. Esto está en preparación. No saquen fotos porque están en preparación. ¿Sí? Así que esto públicamente no lo podría decir. Pero, está bien, saquen las fotos. Pero esto es lo que hasta el momento está decidido. Falta que todo el grupo, las guías están divididas en equipos de trabajo. ¿Sí? Entonces hay un grupo que se dedica, por ejemplo, a perinatal, un grupo que se dedica a adultos mayores, otro a adolescentes y niños, otro a depresión bipolar, otro mantenimiento, manía, etcétera, etcétera. Entonces, del grupo de depresión bipolar tenemos en primera línea los antipsicóticos que mencionamos, en este orden: quetiapina, lurasidona, cariprazina y lumateperona al final, porque no la tenemos disponible. Tenemos evidencia, pero no sabemos realmente, no tenemos experiencia con ese medicamento para ver realmente si es tan bueno como dicen los trabajos de investigación. Y tenemos también litio y la motrigina como primera línea. En combinación, la motrigina más litio, lurasidona más litio o lumateperona más litio. ¿Sí? Le puse entre comillas divalproato porque hay una gran discusión interna que se origina en Europa, en realidad, sobre la seguridad de divalproato, no solamente para el paciente, sino para la descendencia del paciente. Entonces se está pensando mucho si el divalproato va a estar en este lugar o no va a estar en este lugar. Pero bueno, lo veremos más adelante. Segunda línea, que en general nosotros casi todos empezamos acá, porque nuestros pacientes en general ya probaron otros medicamentos, trataron con otros médicos, otros fármacos y combinaciones. Segunda línea, tenemos los antidepresivos, combinados con estabilizante del ánimo, olanzapina más fluoxetina, como les mencionaba antes, no porque no fuera efectiva. Recuerden que en el ranking estaba primero, aunque estadísticamente no es así, pero estaba como con la que tiene el número necesario para tratar más bajo, o es más efectiva, pero por los efectos colaterales de olanzapina, sobre todo los efectos metabólicos, aumento de peso. TEC y ketamina intravenosa están acá también, como segunda línea de recomendación de tratamiento. Luminoterapia, la lámpara, media hora todos los días. El NAC, N-acetilcisteína y pramipexol, todos como add-on, como combinación de otros tratamientos, no en monoterapia. ¿Sí? Esto también es importante, como les decía, lo puse en rojo porque para mí también, como les contaba, era lo más importante. Tratar de no utilizar antidepresivos en monoterapia. Sabemos que algunos medicamentos no funcionan, aripiprazol y ziprasidona en monoterapia, y gabapentin, por ejemplo, que el paciente tome gabapentin o topiramato como estabilizante del ánimo, no hay que hacerlo porque está probado que no funcionan. ¿Sí? ¿Cómo andamos por casa? Estas son las guías argentinas, lideradas por Marcelo Secovich y acá con el empuje el motor de Alejo Corrales. Muy en línea: quetiapina, litio, lamotrigina, lurasidona, cariprazina y lumateperona, nuevamente el asterisco que no lo tenemos disponible, y la combinación, como mencionamos, lurasidona o lumateperona más un estabilizante del ánimo y lamotrigina y litio para depresión bipolar 1. Una diapositiva voy a poner solamente sobre este tema, que es un tema bastante controversial y sigue siendo muy controversial. Rol de los antidepresivos en pacientes con depresión bipolar. Se recomienda, si vamos a usarlos, siempre usarlos con un estabilizador del ánimo. ¿Sí? La columna vertebral del tratamiento de la enfermedad bipolar es el estabilizador del ánimo. Si vamos a usar antidepresivos, IRS o bupropión, pongo acá menos paroxetina, es la recomendación de la ISBD
y de las guías CADMAT, las últimas, por ese estudio que les mencionaba de paroxetina comparada con quetiapina, monoterapia, que fue negativo. Por eso está ahí como menos. Evitar el uso de tricíclicos y duales si vamos a usar antidepresivos, porque sabemos que son los que tienen más riesgo de switch o viraje a la manía. Los antidepresivos, por supuesto, deberían evitarse en características mixtas, en presentaciones donde hay síntomas de agitación, síntomas de irritabilidad, historia de ciclado rápido. Esto es muy importante preguntar al paciente, porque si el antidepresivo va a producir ciclado rápido en aquellos pacientes que tienen una historia de ciclado rápido en el pasado, preguntar si alguna vez switcharon, hicieron viraje con antidepresivos. Muchas veces es como se descubre el diagnóstico, entonces evitar el uso de antidepresivos en pacientes que ya tienen esa susceptibilidad al viraje. Esto parece de perogrullo, pero es muy, muy importante porque todos los estudios de prescripción, incluso los últimos, que están saliendo este año y 2 que hicieron el año pasado, todavía muestran que pacientes con diagnóstico de enfermedad bipolar en fase depresiva reciben antidepresivos en monoterapia. No es que los médicos no se dieron cuenta que eran bipolares, ya tienen ese diagnóstico y sin embargo están medicados en monoterapia. Entonces, eso es algo que no hay que hacer, sobre todo en bipolares de tipo 1. Y si vamos a usar antidepresivos, la recomendación es usarlo el menor tiempo posible. Cuando el paciente se recupera del cuadro depresivo, cuando lo hace, retira los antidepresivos gradualmente. Si el paciente recae en depresión, la recomendación sería volver a instaurar el mismo antidepresivo que lo ayudó a salir del cuadro. 2 diapositivas más. Hablamos de los tratamientos que tienen más evidencia, que tienen más estudios, que están aprobados, pero hay muchísimos más tratamientos, no solamente en monoterapia, probados, algunos, la mayoría con resultados negativos, números muy bajos. El tratamiento de la depresión bipolar es la que tiene menos estudios clínicos, por lejos, más de 20 veces menos que estudios que antidepresivos o otros fármacos en depresión unipolar. Y la combinación, hay más de 40 medicamentos combinados para el tratamiento de la depresión bipolar. Es un área donde todavía nos falta mucho por saber. Y finalmente, la última diapositiva, que no nos olvidemos del TEC, que es el tratamiento más efectivo en nuestra especialidad. Es efectivo para depresión unipolar y es efectivo para depresión bipolar. Fíjense las tasas de respuesta, es efectivo y rápido, casi 60% en unipolares, 52% en bipolares. Estadísticamente la misma tasa de respuesta entre las 2 enfermedades y los pacientes bipolares tienen más chance de remisión con TEC que los pacientes con enfermedad unipolar. Entonces, no nos olvidemos de otros tratamientos biológicos, no farmacológicos para esta enfermedad. Bueno, esa fue la última diapositiva y ahí vamos para preguntas. Agradecer en primera instancia y felicitar también al doctor Vázquez. Hay varias preguntas en el estrado. En su uso. Hola. Bueno, siempre es un gusto escucharte y por tu claridad y por el contenido de la evidencia. Te quiero hacer una pregunta porque no lo entendí bien. ¿Cuál es la duda en relación al ácido valproico, que lo mencionaste en la charla? Sí, la duda no es una duda, sino que viene de reportes de, como te decía antes, de reportes en Europa, ¿no? Que están recolectando mucha información sobre los efectos que produce el valproato, los efectos colaterales, que todos conocemos: aumento de peso, pérdida, hirsutismo, y no solamente eso, sino también los efectos que se están viendo en poblaciones donde recibieron valproato, los pacientes, y la descendencia también muestra alteraciones en el coeficiente intelectual, por ejemplo, comparado con individuos que no recibieron valproato cuando estaban en la panza de las madres. Y no solamente eso, sino también en hombres que tomaron valproato y su descendencia también presentaba alteraciones.
Entonces hay una revisión muy fuerte que viene de la neurología, ¿no? Por supuesto, y que está llevando a replantearse el uso del valproato en nuestra especialidad. De hecho, como saben, no se recomienda el valproato en mujeres con diagnóstico de enfermedad bipolar en edad reproductiva. Hola Gustavo, bueno, gracias por la exposición y por estar acá en Argentina. Un placer, como siempre. Te quería preguntar sobre olanzapina con samidorfano, el Lybalvi, si tenés noticias, si sabes algo en manía. ¿Cómo es? Lo que no escucho bien. ¿Olanzapina con qué fármaco? Que no... Con samidorfano, Sí. que reduce los síntomas negativos de la olanzapina. Sí. Algo nuevo. No bipolares. No tengo ningún dato. Yo leí que se está usando en manía, está en fase Sí, de experimentación. Nosotros no lo usamos en episodio maníaco por ahora porque tenemos otros medicamentos que tienen más eficacia, más evidencia. Son medicamentos en donde uno, en la urgencia sobre todo, necesita algo muy confiable, ¿no? Que conozca muy bien. Entonces, se usan más antipsicóticos atípicos, incluso olanzapina, que funciona muy bien en agudo, pero siempre pensando en el largo plazo. Buen día, doctor. Usted dijo que en los pacientes bipolares tipo 1, una vez que ya pasa el episodio depresivo, hay que sacar los antidepresivos, los IRS. En mi caso particular yo hago eso, pero hay pacientes que tienen ansiedad y yo los sigo dejando porque andan bien, digamos, y lo va haciendo en los controles, pero acá usted dice que hay que dejarlos. O sea, ¿qué se haría en ese caso con la ansiedad? Sí, la recomendación es que si el paciente recae cuando uno quita el antidepresivo, volver a instaurarlo. ¿Sí? Hay que hacer las dos cosas, hay que hacerlo muy lento. ¿Sí? No hay ninguna urgencia en este caso, salvo el que el paciente haga un cuadro maníaco, un switch por antidepresivos, que sí hay que retirarlo inmediatamente. Pero si el paciente está estabilizado, hay que retirarlo muy gradualmente, el antidepresivo, y también, si el paciente está deprimido, iniciar el tratamiento de forma muy gradual. Hay que hacer ahí una clínica muy fina porque muchos de esos síntomas pueden corresponder con un cuadro de discontinuación de los antidepresivos, con aumento de ansiedad y, bueno, como saben, otros síntomas que pueden ser confundidos con ansiedad. Y en realidad es la discontinuación por el antidepresivo. Sí, como saben, paroxetina y venlafaxina son los que más inducen ese cuadro de discontinuación. Hola, buenos días, doctor Vázquez. Le quería consultar respecto a pacientes que como comorbilidad tienen consumo de sustancias, si hay alguna recomendación en tanto dosis, sobre todo en las depresiones, ¿sí? en fase depresiva. A veces son como más, o en la clínica uno ve que son más resistentes con dosis por ahí sugeridas y uno necesita quizás más dosis o si hay algo al respecto. Sí, cuanto más comorbilidad tenga el paciente, más difícil de tratar, eso por definición. ¿Sí? En esos casos siempre hay que tratar de estabilizar el cuadro bipolar, primero para después tratar la parte de abuso de sustancias, si es posible. En general siempre se hacen las dos cosas. Nosotros tenemos una clínica donde los pacientes ya pasaron por clínica. Cuando hablo de clínica, yo trabajo en un hospital público. Cuando digo clínica suena como es una clínica privada, no es un hospital público, ¿no? Pero en nuestra práctica son pacientes que han sido tratados por los médicos de familia, que es la primera línea de tratamiento, pasan por psiquiatras de adultos, porque nosotros estamos en un servicio de adultos, y cuando no funcionan los tratamientos, entonces nos llegan los pacientes a nosotros. Entonces nosotros ahí tenemos que de alguna forma volvernos un poco creativos, con lo cual, si el paciente tiene una buena respuesta al medicamento, en general lo que tratamos de hacer es optimizarlo. ¿Sí? Entonces tenemos pacientes con dosis altas, más altas de lo habitual para esos pacientes. Pacientes que por ahí están recibiendo 200 miligramos de desvenlafaxina, donde siempre se habla de 100 máximo o 50 la dosis ideal. ¿Sí? También
vamos a medicamentos más nuevos que quizás otros colegas no conocen, que pueden funcionar, o muchas veces lo que hacemos es usar medicamentos muy viejos que también otros colegas o no conocen o no quieren utilizar, como tricíclicos o IMAO, y en muchos casos funcionan. Realmente se vuelve cada vez más complicado y tenemos otras opciones que son, por ejemplo, el tratamiento electroconvulsivo, tenemos TMS, tenemos ketamina intravenosa, tenemos esketamina, grupos psicoterapéuticos, tratamiento individual, tenemos trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, todo eso creo que suma para la recuperación de los pacientes. ¿Qué tal? Yo quería preguntar sobre el bupropión porque la verdad es que no es una medicación en lo personal que yo utilice, sin embargo veo que está como primera línea de antidepresivo y sin embargo sé que tiene también el efecto adverso de aumentar el riesgo de suicidio, por ejemplo. ¿Cuál es su experiencia? ¿Sobre bupropión? Sí. Sí. ¿Aumenta riesgos de suicidio? No sé, me estoy enterando ahora. Bueno, puede ser que tenga un concepto erróneo, pero sé Sí. que no tiene buena tolerancia en mi experiencia, Sí, digamos. Sí, el bupropión en realidad es un medicamento que lo que tenemos que tener cuidado es que pueda producir convulsiones. Nosotros muy frecuentemente usamos dosis 450 que pueden producir una convulsión en el paciente. Entonces tenemos que tener más cuidado de eso que de otra cosa. Creo que en el top 10 más tarde van a mostrar el impacto que tiene el black box de no usar antidepresivos, porque se piensa que aumenta el riesgo de suicidio y en realidad es lo opuesto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tratar la depresión con todas las herramientas que tengamos, no me gusta la palabra, pero de la forma más agresiva que podamos, porque como mostramos, esta es la enfermedad número 1 que conduce al suicidio. El top 10 que soy a las 6:15 en el Gaudí 2. Muy bien, Nicolás Chivo. ¿Una pregunta? Acá. Allá. Hola, Sí. buen día. Micaela Montenegro es mi nombre, médica toxicóloga. Quería preguntarle sobre el fundamento del uso de la N-acetilcisteína que la vi en el listado de segunda línea. Ujú. ¿Y Sí. qué dosis? Sí, el NAC se usa como coadyuvante, es un compuesto, como saben, que es un coadyuvante, no es un fármaco de por sí que sea prescripto, es OTC, es sin prescripción, de venta libre, y se usa como complemento. Sobre todo hay muchos estudios que vienen de Australia que demuestran en depresión bipolar y también en depresión unipolar que tienen eficacia. 600 a 1200 miligramos. Sí, las dosis en general son más altas que las usan en suplementos. Como suplemento, como grupo dador de sulfidrilo. Ujú, sí. Acá el doctor Lomok tiene una pregunta. Acá, por favor. No entendí. Sí, bueno, eso tiene otra pasta también. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Felicito bien. Quería preguntarte si ustedes están estudiando, porque eso en general no está en las guías, dentro de los fármacos que tienen de primera línea, de primera elección, por ejemplo, vos podés poner litio, podés poner quetiapina, podés poner lamotrigina, pero luego no hay como una guía específica de seguir un orden en cada uno de ellos. Obviamente que depende también del cuadro clínico y de un montón de cuestiones del paciente, pero específicamente no hay de eso, dentro de por lo menos 5 fármacos que uno podría utilizar de primera línea. Ujú. Sí, son los que están mencionados ahí. En cuanto a antipsicóticos, quetiapina está en primer lugar. Como decía, por la cantidad de evidencia que tenemos, los años de experiencia que tenemos también con él, con ese medicamento. Los más nuevos tienen menos recorrido, tienen menos estudios clínicos y tenemos menos experiencia con ellos. El más nuevito es la lumateperona, pero
claramente siguen lurasidona y cariprazina en Sí, este sí. momento. La pregunta en realidad era Sí. en sumarlo, digamos, ¿no? En adjuntar otro fármaco. Por ejemplo, te decía, usas litio o usas quetiapina, luego litio, luego la motrigina, Sí. es más. La lógica, claro, la lógica es utilizar en combinación dos medicamentos que se probaron en combinación, por ejemplo, lurasidona y litio o lurasidona y valproato, o la motrigina y litio, por ejemplo, que se probaron y sabemos que funcionan bien por los estudios clínicos, o dos medicamentos de primera línea que funcionan bien en monoterapia. Y entonces podemos, aunque no tengamos estudios clínicos, la recomendación es sumarlos, como puede ser cariprazina y la motrigina, o como puede ser litio y lurasidona. ¿Sí? Gracias. Nada. Gustavo, ¿hay alguna recomendación en relación al especificador mixto en el episodio depresivo bipolar que tengamos que conocer de lo que están trabajando? No, lamentablemente hay unas guías específicas del 2021 sobre el tratamiento de episodio mixto, pero lamentablemente es tan nueva el concepto que no hay estudios clínicos que probaron medicamentos para esa presentación clínica. Entonces todo lo que tenemos son de segunda línea y en ese caso son los atípicos. Tenemos lurasidona, tenemos quetiapina, pero nuevamente son de segunda línea porque no hay estudios diseñados para esa indicación específica. Gracias. Vamos a hacer las dos últimas preguntas porque tenemos que entregar el salón. Le pedimos que la pregunta sea breve. Buen día. Sí, es cortita nomás. Su opinión respecto del pramipexol. Del pramipexol está como segunda línea. Saben que es un medicamento para el Parkinson. Hay que tener cuidado, no por un switch, un viraje a la manía, pero puede inducir algunos trastornos de conducta, como juego compulsivo, ¿sí? Entonces hay que estar, digamos, atento a eso. Buenas. Quería preguntar qué complementos hay hoy en Estados Unidos para la cuestión del riesgo metabólico. Que produce, por ejemplo, 300 miligramos de quetiapina. ¿Para control de riesgo metabólico? Que medicamento estaría surgiendo preventivo. nuevo para los pacientes que han engordado con tratamientos altos de quetiapina. Sí, en general, como se suele hacer, dieta, ejercicio, y si no, tratamientos con metformina, por ejemplo, ahora todos los que son Ozempic y demás, que se están usando muchísimo. A ver si funciona. Bueno, muchísimas gracias al laboratorio Siegfried, muchísimas gracias al doctor Gustavo Vázquez y los esperamos a todos en el Top 10 1845.